Y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se congregó junto a él mucha gente. Y entrando él en una barca se sentó, y toda la gente estaba en la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo lo hizo. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: No. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando crece es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, y vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es como la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Muy bien, mis amados, vamos a tocar hoy la segunda parábola de este video. La semana anterior tocamos la primera parte, que fue la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí recuerdan? Hoy vamos a tocar esa segunda parte, donde vamos a hablar sobre el grano de mostaza, la semilla de mostaza. Y para eso, por favor, abran sus Biblias, si son tan amables, en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, a la altura del capítulo 4, verso 30. Marcos capítulo 4, verso 30. Y vamos a hablar hoy sobre un tema que he titulado como el grano de mostaza. Dice la escritura, versículo 30 en adelante, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar sobre su sombra. Dice el verso 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a hablar entonces sobre esta parábola, va a ser el tema que vamos a tocar en esta noche, como el grano de mostaza. Y quiero comenzar explicándoles qué era ese grano de mostaza. El grano de mostaza era una semilla, o es una semilla negrita, y es del tamaño como de la cabeza de un alfiler, así para que tengamos más o menos como una idea. Es tan grande o tan pequeña mejor como la cabeza de un alfiler. Algunos expertos dicen que esta semilla de mostaza es tan pequeña y es una de las más finitas de todas las semillas. Y dice que se necesitarían como unas 750 semillas para completar 1 gramo. Es decir, 1 gramo equivale a 750 semillas de esta grano de mostaza. Para que tengamos más o menos una idea de qué tan pequeña es este grano de mostaza. Pero cuando Dios toca esto y a través del Señor Jesucristo nos muestra, es una enseñanza bonita que hay aquí, que es la que vamos a tratar de extractar con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo solía usar muy frecuentemente este ejemplo de la semilla para enseñar cosas para que la gente pudiera entender. Por ejemplo, en alguna oportunidad dijo
que la fe sería como tan pequeña como un grano de mostaza. Eso lo encontramos ahí en Mateo capítulo 17 a la altura del verso 20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces imagínense lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor nos pide. O sea, necesitamos solamente tener un poquito de fe para creerle al Señor. Necesitamos solamente poder creer lo que Dios dice. Porque Él no está pidiendo grandes cosas. Y fíjense que la Biblia nos muestra que el Señor pide unos estándares muy altos para que podamos buscarlo a Él. No, Él dice que tiene que ser algo pequeño, algo sencillo, por ahí podemos comenzar. Y a pesar de que esta semilla es tan pequeña, veíamos en la historia, veíamos en el relato bíblico, que llega a ser es una hortaliza, entre otras, ¿no? Y que llega a ser tan grande que se convierte en un árbol. Y que es uno de los árboles, por no llamarlo el mayor árbol que se encuentra. Llega a medir cerca de unos 4 metros de altura. Y cada rama es el equivalente como al brazo de un hombre. Así para que tengamos más o menos la idea de qué tan pequeña es, pero qué tan grande hasta dónde puede llegar. Y esto es lo que vamos a estar trabajando entonces en esta hora. Y vamos a mirar qué relación tiene ese grano de mostaza, esa semilla de mostaza, en todo lo que tiene que ver con el contexto de lo que vamos a estudiar esta noche. Tanto esta parábola como la parábola anterior tratan acerca del crecimiento de la semilla. La semana pasada estuvimos tocando esa semilla que va creciendo ahí del trigo, pero que también está la cizaña, y van creciendo hasta llegar a un nivel. Pero mientras que, digamos, se habla en esas parábolas sobre el crecimiento de la semilla, que es un crecimiento que se da naturalmente, que se da por sí mismo, aquí en esta parábola encontramos cómo el Señor es el que da el crecimiento. Vamos a mirar cómo es que se relaciona, porque aquí la pregunta es, y digamos lo que el Señor está tratando de resolverles a ellos a través de esta parábola, es para que tengamos una idea de cómo es el reino de Dios. Para que los que estamos aquí presentes podamos tener una idea, cómo es eso el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor dice. Dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, como el grano de mostaza. Aquí el punto esencial de la parábola es el contraste de cómo es tan pequeño y cómo se convierte. Y aquí es donde quiero que por favor estemos muy pendientes de eso. Lo que el Señor nos está mostrando en primera instancia es de algo tan diminuto, tan pequeño, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede crecer. La semilla del reino, sembrada por Jesús, que fue lo que Él vino a hacer a este mundo. El Señor vino a sembrar la semilla. Recuerde que muchas de las veces el Señor decía que el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente dice, pero ¿cómo es esto el reino de los cielos? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrar? Que a pesar que el principio fue muy minúsculo, fue muy pequeño, que el ministerio, digamos, comenzó con algo pequeño, algo irrisorio, tendría finalmente, eso que comenzó tan pequeño, finalmente iba a terminar algo muy grande. Y es lo mismo que sucede con nosotros, y quiero que lo vayamos comparando en nuestras vidas. Esto que comienza pequeño, una pequeña fe, que comienza con algo simplemente por creerle, por asistir a una reunión, por comenzar a leer la Biblia, por comenzar a orar, algo que comienza tan pequeño puede convertirse en algo muy grande en nuestra vida. La semilla tiene una vida por sí misma. Recuerde que la semilla no está muerta, que la palabra que es sembrada en los corazones no es una semilla muerta. Cuando nosotros le predicamos a nuestros hijos una palabra, cuando nosotros le predicamos a alguien una palabra, es una semilla que está viva. Y como está viva, es Dios el que comienza a dar un crecimiento. Un crecimiento que puede ser sobrenatural, que es lo que estamos viendo a través de esta parábola. De algo pequeño, ¿quién se podría imaginar que de esta semilla tan pequeñita podría crecer un árbol tan grande de unos 4 metros? Y eso es lo que el Señor hace cuando una persona es tocada por la palabra de Dios. Y no importa cuál sea la condición hoy, pero cuando se siembra esa semilla en el corazón, Dios puede hacer algo desmesurado, Dios puede hacer algo gigantesco, Dios puede cambiar, puede hacer una transformación tremenda en la vida de una persona. Ahora, cuando el Señor comienza a explicar qué es esto del reino de los cielos y lo compara con una semilla de mostaza, un granito tan pequeño, es lo que el Señor está hablando. Que el reino de los cielos, escúcheme por favor, que lo que comenzó Dios a través del Señor Jesucristo a hacer en esta tierra es lo mismo que va a hacer con nuestras vidas. Seguramente tenía que ver, cuando Jesús está explicando esto, tiene que ver con su propia vida, con su propio ministerio. Porque ¿quién era Jesús? Jesús nació en Belén, que era una de las ciudades más pequeñas, de las ciudades más desconocidas, de las ciudades que no eran pues las grandes potencias de esa época, no, al contrario, era una región completamente abandonada.
Él nació en Palestina y comienza su ministerio rodeado de un puñado de discípulos que ustedes notarán que los discípulos no eran los más elocuentes, no eran los más ilustres de la época, eran personas que común y corrientes, personas del popular, del vulgo. Y esto es importante porque cuando Dios hace algo, Él no necesita cosas que lo podamos apantallar. Él no está buscando personas que cuando los vean digan, no, esos son tremendos. No, Él busca personas sencillas. Recuerde que Él toca los corazones. Entonces, el ministerio de Jesús, si uno se pusiera a analizar bajo los eruditos y bajo las personas de éxito hoy en día, uno podría decir que el ministerio de Jesús no fue el mayor éxito, porque lo seguían multitudes, sí, pero al final no tenía ninguna multitud que lo siguiera. Bueno, habían unos discípulos, pero al final de la historia del ministerio del Señor Jesucristo, esos discípulos, ustedes recuerdan que lo abandonaron. Entonces uno dice, pero realmente no tuvo mucho impacto, diríamos hoy en día, el ministerio de Jesús. Y es que eso es lo que el Señor quiere mostrar, que comenzó con algo tan pequeño, que ni siquiera era reconocido como un gran líder. Ni siquiera los religiosos de la época lo reconocían. Y decían, es un rabí, es un maestro, pero ¿qué? No, ni siquiera tiene seguidores. No tenía Jesús ninguna influencia política para decir, no, es que es uno de los políticos fuertes. O no era de la familia más prestigiosa para decir, wow, es que la familia de Jesús era una familia poderosa, uno de los más potentados en la ciudad, de la gente más prestigiosa de la ciudad. No. Entonces la gente decía, ¿qué podía surgir de ahí? Si uno se pone a analizar eso, pero realmente Jesús no era pues la persona más ilustre. Sin embargo, de esto tan pequeño, Dios nos va a mostrar que puede hacer algo muy grande. Ahora, si nos vamos un poquito más en profundidad, si lo comparamos cómo terminó Jesús, cómo fue la muerte de Jesús, ustedes y yo sabemos que la muerte de Jesús fue una muerte que ni siquiera los peores delincuentes hacían lo que le hicieron a Jesús. Fue una muerte vergonzosa. ¿Y quién se podría imaginar que ese hombre que decía que era un líder, o que la gente decía que era un líder, iba a terminar ajusticiado en una cruz de una forma tan terrible y que fuera castigado por un imperio romano y que fuera tan rechazado de la gente, que lo escupieron, que le decían una cantidad de cosas, que aún la misma gente que al principio aparentemente lo seguía, eran los que estaban gritando que lo crucificaran, que lo mataran, que acabaran con él? Entonces uno podría decir, el ministerio de Jesús realmente no fue de mayor influencia. Pero vamos a mirar de eso tan pequeño, de eso tan insignificante, de eso que tal vez nadie daba nada. Han pasado más de 2000 años y aún seguimos hablando del Señor Jesucristo. Pablo resumió en 1 Corintios capítulo 1, verso 23, dijo, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. 1 Corintios 1, 23. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Es decir, la gente decía, estos son locos los que predican a Jesús. Es una gente que está perdiendo el tiempo. ¿Cómo van a seguir a un líder que realmente no es que tenga mayor influencia? Y lo mismo podrían estar diciendo hoy de nosotros. Esa gente, en lugar de estar haciendo algo productivo, entre comillas, dirían ellos, ¿qué hacen ahí escuchando hablar de Jesús? ¿Qué hacen ahí hablando de Jesús? ¿Qué hacen ahí orando? ¿Qué hacen ahí leyendo la Biblia? Deberían de coger más bien oficio y hacer otras cosas que fueran como más importantes en esta época, como por ejemplo reunirse para armar empresas, para conseguir dinero, para mirar estrategias de mercadeo. Pero ¿cómo van a estar escuchando hoy de un Jesús de hace unos 2000 años y todavía siguen creyendo la gente que es real? Escúcheme, de la diminuta semilla creció un árbol gigantesco, un árbol majestuoso. Y esto, si nosotros fuéramos a estudiar Daniel capítulo 4, para que lo tengas ahí como referencia y lo anotes para que en estos días tú puedas leerlo, Daniel capítulo 4, verso 10 al 22, nos muestra de un árbol majestuoso, hablando Daniel sobre Nabucodonosor. Y hablaba de cosas que son interesantes. Y fíjense que esos reinos se mostraban como árboles. Y que iban creciendo, sus ramas iban creciendo, se iban expandiendo. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando se habla de árboles, está hablando de una proyección de un liderazgo. Está hablando de este rey Nabucodonosor, que era un hombre que llegó a tener mucha autoridad en su momento, que sus ramificaciones se extendían cada vez más. Cuando nosotros miramos la Biblia, encontramos también que el Evangelio del Señor Jesucristo, que cada vez que nosotros estamos aquí, porque cada uno de nosotros somos como una rama, y eso es lo que el Señor dice, que Él es el tronco y nosotros somos las
las ramas. Y podemos encontrar aquí un grupo de personas que estamos reunidos donde cada uno somos unas ramas, pero que hay otras personas también, al igual que nosotros, que hemos y que están siguiendo al Señor Jesucristo, que estamos siguiendo al Señor Jesucristo, y nos damos cuenta que eso que comenzó tan pequeño, hoy es una ramificación que está en todas partes del mundo. Y que cuando nosotros predicamos al Señor Jesucristo, nosotros lo que estamos mostrando a las personas es una liberación de la esclavitud, de la corrupción, de todo lo que se está dando en el sistema, de toda una cantidad de cosas, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 21, que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que a pesar que somos pequeños hoy, que a pesar de que somos tal vez diminutos y que la gente dice, no, pero los cristianos no tienen eco, los cristianos realmente no es que puedan afectar una sociedad. Tenlo por seguro que esto que es pequeño hoy, un día va a ser grande. Y la Biblia muestra que en los cielos y en la tierra, las personas van a escuchar del Evangelio. Todas las personas, un día van a escuchar del Evangelio. Ya hay un gran grupo de personas, ya hay muchas que ya conocen y que han seguido el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto que comenzó tan pequeño en un hombre llamado Jesús es un reino que se mantuvo desde el principio y que se va a mantener hasta los siglos de los siglos y que va a permear. Es una fuerza y es un poder de aquel cordero que fue inmolado, de aquella persona que tal vez nadie daba nada, va a ser un día reconocido y los cielos de los cielos no van a poder contener la gloria de Dios. Aquel grupo pequeño de discípulos que estaban asustados, que estaban perseguidos, se convertirían y se van a convertir en una gran multitud. Y ustedes y yo vamos a ser testigos de eso. Multitudes de personas que un día estarán rendidos a los pies del Señor. Aún personas que estarán condenadas y que tendrán que reconocer que verdaderamente Jesús es el Señor del cielo y de la tierra. Personas que un día tendrán que doblar sus rodillas, por más duros que parezcan hoy, por personas que digan, yo soy intelectual, a mí no me interesa ese tipo de cosas, pero un día todas las personas tendrán que rendirse ante el nombre de Jesús. Aquel que lo ignoraron, aquel que lo rechazaron, aquel que lo vituperaron, un día serán multitudes de personas rendidas a sus pies. El final de la historia la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, para que miren ahí en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 7, verso 9, nos deja ver el Señor a través de la Escritura cómo va a ser ese final. Si verdaderamente el reino de los cielos va a ser algo insignificante, si el reino de los cielos va a ser algo como que algo más o va a ser algo verdaderamente grande. En otras palabras, lo que quiero decirles es que este camino que nosotros estamos siguiendo es un camino donde muchas personas, tarde que temprano, van a estar rendidos y van a estar caminando por esta senda. Y si no van a caminar por esta senda, un día van a reconocer que era la senda verdadera y que ellos tuvieron la oportunidad de ser parte del reino de Dios, pero por su terquedad, por su obstinación, por su orgullo, por lo que sea, no pudieron estar ahí. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud. Diga conmigo, gran multitud. ¿Seremos 2, 3, 5? No. ¿Qué dice la Biblia que seremos? Gran multitud. Dice, la cual nadie podía contar. ¿Se pueden imaginar eso? Nadie podía contar. De todas las naciones y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia de ¿quién? Del Cordero, que está con mayúscula, refiriéndose al Señor Jesucristo. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Escúchenme, mis amados. Este va a ser el final. Y nosotros ya tenemos ese privilegio de poder ser parte de esta gran multitud. Que aunque hoy nos sintamos pequeños, que aunque hoy la gente nos ignore completamente, que aunque hoy la gente diga, pobrecitos, un día tendrán que decir, wow, ellos eran los que tenían la razón. Ellos eran los que estaban en la verdad y nosotros éramos los que estábamos equivocados. Así que en el momento actual, Dios no está, digamos, reinando. Vamos a ser sinceros. Dios no ha manifestado todavía su poder, sino que, digamos al contrario, la presencia que está aquí, el que está imperando, el que aparentemente está tomando ventaja, es el príncipe de este mundo llamado Satanás. Pero que un día su imperio, un día su reinado va a quedar a los pies de Jesús. Aunque
hoy crea que está ganando y que son más personas las que buscan las cosas del mundo, porque si uno hiciera hoy una encuesta para tocar un segmento de los jóvenes, cuántos jóvenes verdaderamente de corazón se han entregado a Cristo Jesús y cuántos jóvenes están en el mundo, uno podría decir, estamos perdiendo. Podríamos decir, estamos en desventaja. Pero escúcheme, el Señor está trabajando al interior de una forma, y eso lo hace con cada uno de nosotros en el corazón. Cada palabra que nos está dando va minando nuestro corazón, va cambiando nuestro corazón. Cada vez Dios nos va transformando. Incluso sucedió con los mismos discípulos, que la gente decía, pero ellos qué, simples pescadores. Y después la gente dijo, wow, pero ¿cómo que estos están hablando en otros idiomas? Y era gente tremenda. O sea, de algo que comenzó tan pequeño, después aún la misma sombra de Pedro, ustedes recordarán que hacía milagros y cosas impresionantes. Decía la gente, pero ¿estos de dónde han sacado tanto conocimiento? ¿De dónde han sacado tanta sabiduría? Algo que comienza pequeño, el Señor va a comenzar a hacer una obra hasta que lo convierta en grande. Algunos de pronto a esta altura están diciendo, pero ¿será que el caminar con Cristo sí vale la pena? ¿Será que sí se justifica? ¿Será que sí vale la pena sacrificar todo lo que el mundo nos ofrece por estar escuchando el mensaje de Dios? Y yo quiero decirles, mis amados, con todo mi corazón, estamos en el mejor camino. Y aunque nosotros nos sintamos con desventaja hoy, el Señor un día nos va a dar la victoria. ¿Cuánto lo pueden creer? Levante la mano si tú lo crees. Yo creo eso. Yo creo eso, que estamos del lado del ganador. Yo creo que estamos con el más grande. Yo creo que Dios no nos va a dejar en vergüenza. Por lo tanto, mis amados, yo les animo a que sigamos adelante, tomados de la mano de Dios. Que sigamos nosotros creyéndole al Señor. Tú de pronto dices, yo le he sembrado mucho la palabra a mis hijos y parece que no ha pasado nada. Eso parece que no sucediera nada. Pero tenlo por seguro que si tú has sembrado la verdadera palabra en el corazón de sus hijos, eso está ahí, está ahí. El día menos pensado va a comenzar a brotar. Algunos nos desilusionamos porque uno quisiera como tener resultados ya. Y dice, no, pero es que ya cuánto tiempo llevo predicándoles, compartiéndoles y no veo cambios. Al contrario, parece como que estuvieran echando para atrás. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Pero no se preocupen, no se afanen por eso. Que Dios siempre comienza con cosas pequeñas y las convierte en cosas grandes y tremendas. Aquellos, y recuerden el mismo apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Qué tan grande era el apóstol Pablo para el reino de Dios? Y el apóstol Pablo, al contrario, era el más insignificante, era el perseguidor. Pero de eso Dios comenzó a calar en la mente de ellos hasta convertirlo en el gran apóstol Pablo. Y ustedes saben eso. De personas frágiles, de personas débiles, se convirtieron en una amenaza latente en esa época. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera. Acompáñenme ahí a 2 Corintios capítulo 4, verso 7. El Señor dice que nosotros tenemos, en sus apartes de este pasaje, dice que nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro. Escúcheme, lo que está en el corazón de nosotros, la semilla, la palabra de Dios, la palabra que el Señor ha sembrado en nuestros corazones, dice la Escritura que es como un tesoro en vasos de barro. Y eso es, la palabra que tú tienes en tu corazón es un tesoro, mis amados. Y tienes que entender que eso que está ahí va a transformar tu vida. Y eso que tú has comenzado a desarrollar hasta el día de hoy, tú vas a tener que irlo soltando poco a poco porque Dios te ha entregado tesoros en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro que hace referencia aquí el apóstol Pablo? La bendita palabra del Señor, que es la semilla. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26, dijo algo que es bien interesante entender, mis amados. Esto para que nosotros no compitamos ni pretendamos que porque otras personas tal vez han tenido más logros, sin Dios ellos van a estar mejor. Y a veces creo que muchos de pronto se desaniman cuando se comparan con otros. Cuando dicen, bueno, yo estoy tratando de caminar bien, de obedecer lo que Dios dice, de buscar las cosas de Dios, y yo no veo resultados verdaderos en mi vida. Pero en cambio, fulano de tal, el familiar, el amigo, el conocido, que no busca de Dios y aparentemente parece que estuviese mejor. Eso es aparentemente. Pero es que aquí lo importante no es cómo se comienza. Lo importante es cómo se termina. Y yo quiero decirles de antemano, mis amados, que el final de nosotros, como hijos de Dios, va a ser un final de victoria, va a ser un final de conquista. Y aquellas personas que creían que tenían ventaja sobre nosotros, van a decir, wow, qué tan equivocados estábamos nosotros. Dice el apóstol Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne. Es decir, Dios no está buscando y Dios no va a quedar apantallado por nuestro conocimiento. No, Dios, eso no le interesa al Señor. Según la carne, ni muchos poderosos,
ni muchos nobles. Aquí lo que el Señor está diciendo es, yo no necesito que ustedes sean los más poderosos, ni los más ricos, no. Al contrario, el Señor busca personas humildes, personas que se la jueguen toda con Él, personas que digan, Señor, yo no tengo absolutamente nada que darte, aquí estoy con mi vida, estoy con mi corazón, ¿qué puedes hacer conmigo? Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Por si de repente alguien tiene un hijo que es muy necio, un hijo que es muy rebelde, o una hija que es muy rebelde, o alguien que la gente dice, no, este es un caso perdido. Yo quiero decir, no es un caso perdido en Dios. Porque aquí hay una respuesta muy bonita, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a quienes, a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quién, a lo fuerte. Ahí Dios es experto, en tomar esos pequeños, entre comillas, que nadie da nada, los toma, los transforma y los pone a valer y avergüenza a aquellos que se creían tanto. Ese es el modus operandi de Dios. Es la manera como Dios actúa, como Dios obra. De manera pues que si hay alguien aquí en la sala que dice, no, yo he fallado mucho a Dios, yo soy un pecador, yo la verdad, yo creo que Dios no me va a tener en cuenta. Yo quiero decir, no es eso. Dios es experto en tomar a aquellas personas donde nadie apuntaba por ellos, donde nadie apostaba por ellos, los toma, los transforma y los hace personas grandes. Una semilla de mostaza que era tan pequeña, tan ínfima, tan insignificante, la convierte en un gran árbol. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos. Pero para que eso se dé, mis amados, nosotros necesitamos sembrar esa semilla en el corazón de ellos. Es decir, la única esperanza para que haya una transformación sobrenatural es que haya la semilla. Es que estemos escuchando la palabra de Dios. Lo peor que nos pasa a nosotros, o que nos puede pasar a nosotros, es que nos desconectemos de la palabra de Dios. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es rendirnos y colgar los guantes y decir, ya no le predico más a mis hijos, ya no le predico más a mi familia, allá cada quien. Ese es el mayor error. Porque lo que nosotros estamos viendo acá es que el Señor solamente necesita, mire, una sola palabra. ¿Recuerdan aquel hombre, aquel centurión que le dijo, Señor, ni siquiera vayas allá, una palabra tuya bastará para sanarlo? Una sola palabra, un solo mensaje, un solo principio de Dios en la vida del corazón de una persona. Algo tan pequeño puede cambiar y puede revolucionar a esa persona y convertirlo en el hombre más grande y más fuerte de esta tierra, hablando del sentido espiritual. Aquí no estamos compitiendo que es el más poderoso, el que más casas, más carros tenga. No, estamos hablando en el ámbito espiritual. Porque las casas, los carros y todas las posesiones materiales simplemente se van a quedar acá, son efímeras. Pero vamos por lo grande. Las personas que nos han seguido por la mañana, hace poquito, estos días, hablamos sobre las coronas que Dios tiene ofrecidas para sus hijos. ¿Sí las recuerdan? ¿Alguien estuvo por ahí en esa charla? Las coronas. Y nosotros vamos por las coronas, mis amados. Nosotros no vamos por las migajas que el mundo nos quiere ofrecer para deleitarnos no, nosotros vamos por lo grande que Dios tiene para sus hijos. Allá queremos apuntar. Aunque hoy nos parezcamos pequeños, aunque hoy la gente se burle, aunque la gente diga, pobrecitos, un día ellos van a decir, wow, todo el tiempo que perdimos por andar buscando, por andar distraídos en cosas que verdaderamente no importan. Hace poquito hablamos, todo esto va enlazado con lo que nos han venido diciendo, que tenemos que comenzar a enfocarnos en lo que es el oro, la plata y las piedras preciosas, hablando del ámbito espiritual. Que no nos desgastemos en esta vida buscando madera, heno y hojarasca que al final se va a quemar y no va a servir para nada. Esto que es tan importante, mis amados, que nosotros tal vez no seamos personas de influencia hoy a nivel social. Dios un día nos va a colocar en alto. Dios va a confirmar esto que Dios nos está hablando en esta hora, un día lo va a confirmar. Y ustedes se van a acordar, junto conmigo, de esta palabra que Dios nos está dando hoy. Y aquel día cuando estemos disfrutando de eso que Dios nos está prometiendo, vamos a decir, Señor, sí, ya, tú nos lo habías dicho. El libro de Lucas, capítulo 12, verso 32. El Señor, mire, mis amados, yo aquí, preparando este mensaje, yo sentí una tranquilidad tremenda. Porque a veces uno como pastor, como predicador, tengo que abrir mi corazón en esta hora. A veces uno como que se pone también a mirar así como ustedes miran, uno también mira. Uno dice, miren, unos ministerios tan grandes, multitudes, gente abarrotando los lugares, entradas impresionantes que tienen ellos. Y uno dice, miren, nosotros cómo estamos. Entonces, muchas personas que no tienen la madurez espiritual, entonces se desaniman, se echan para atrás.
como muchas personas que de pronto van a la iglesia y dicen, ay, pero yo pensé que era una iglesia grande, que había multitudes, porque yo estaba acostumbrado a hacer fila para entrar y mire esto tan pequeño. Miren, mis amados, la grandeza no está en eso de las multitudes. Las multitudes no dicen nada. Las multitudes no quiere decir que sea avivamiento ni esas cosas. ¿Sabe? De palabras de Jesús, ¿sabe qué dijo en Lucas 12:32? Dijo, manada pequeña. ¿Manada qué? Pequeña. Es que Dios es experto en hacer cosas, escúchame como principio de vida. Dios es experto en hacer cosas con remanentes pequeños. Todo lo grande que Dios da comienza con cosas muy pequeñas. Manada pequeña. En el libro de Mateo, capítulo 10, verso 16, el Señor dijo esto como para que estemos motivados. Dijo, yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Y así el Señor nos tiene. Somos ovejas en medio de lobos. Es un mundo que está bombardeando por todo lado, mis amados. Los medios de comunicación tienen invadido al mundo con temor, con inseguridad, con miedo, con pánico. La gente ya anda asustada, ya les da miedo salir hasta la puerta. Y eso es lo que el mundo quiere, eso es lo que el enemigo quiere, tenernos amedrentados, tenernos asustados. Pero la Biblia está diciendo, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Estamos en un mundo que está en contra de las cosas de Dios, donde cada día abunda mucho más. Si nosotros solamente le echáramos un vistazo a todo de una forma tan silenciosa y tan sigilosa, como el enemigo está trabajando con la niñez, mis amados, tendríamos que comenzar a preocuparnos. Ustedes revisen cada uno de los programas de televisión aparentemente tan tiernos, tan inofensivos de los muñecos y todo lo que está pasando, cómo el enemigo ha venido trabajando de una forma tan estratégica y los tiene completamente invadidos, cómo ha entrado el homosexualismo, el lesbianismo, cómo está entrando todo lo que es la pedofilia y todo, y ha comenzado a manejar unos colores y le está trabajando la mente a los niños, la inmoralidad sexual, la pornografía, toda esa cantidad de cosas, el enemigo está trabajando. Estamos en medio de lobos y por eso nosotros tenemos que entender que este es el mejor tiempo y es la mejor oportunidad para nosotros comenzar a brillar. Ahora, nosotros tenemos que tomarnos ahora más que nunca de las cosas de Dios. ¿Cómo nosotros traemos este mensaje para colocar en esta noche algunas aplicaciones espirituales? ¿Qué podemos aprender hasta aquí de esta parábola de una semilla que era tan pequeña, pero que la propuesta que el Señor hace es que se va a convertir en algo muy grande? La debilidad, la pequeñez y quizás la situación de pronto de desventaja económica de algunos son características de la obra de Dios en este mundo. Y eso siempre va a pasar. Recuerde que Jesucristo no era pues el más adinerado. No. Recuerde que Jesucristo no llegó aquí a imponer sus cosas, no. Él siempre fue muy humilde. Manejó, entre comillas, como lo diríamos hoy en día, un perfil bajo. Él no fue el que vino aquí a imponer cosas. Y nosotros podemos ver cómo esos trabajos pequeños que se hacen, que aparentemente no son nada, tocan corazones. Por ejemplo, esa profesora, esa maestra de escuela dominical que le siembra a esos niños la semilla. Y entonces, y lo digo por mi esposa porque ella dice, yo sé que hemos sembrado buena semilla en los niños y tengo por seguro que toda la semilla que se siembra, que ustedes siembran en sus hijos, que nosotros como iglesia en su momento pudimos sembrar en los niños, que aparentemente no pasó nada, nosotros estamos tranquilos que tarde que temprano muchos de esos niños que han pasado por las escuelas dominicales, de las iglesias a manera general, mañana serán los grandes hombres de Dios. Eso que de pronto decía, pero ¿será que sí vale la pena desgastarnos enseñando a los niños? Yo les digo sí, y sigamos adelante. Sigamos sembrando la semilla, que aunque aparentemente no se vea nada, tarde que temprano Dios va a hacer cosas grandes. Aquel hombre, aquella mujer que evangeliza, que le entrega el tratado al uno, que le entrega el tratado al otro, que le entrega un folletico, que le predica la palabra de Dios y que muchas veces como que el enemigo les hace pensar que eso es un trabajo que está perdiendo, que no pierda más tiempo en eso, que se dedique a otras cosas. Yo les digo, no se va a perder esa semilla. Tarde que temprano, eso que es tan insignificante, de solamente, digamos, entregar un tratado, de solamente compartir la palabra de Dios, un día Dios va a hacer cosas grandes. Hay testimonios tremendos de personas que dicen, yo hoy soy un cristiano, hoy soy un evangelista, hoy soy un hombre de Dios, hoy soy un pastor, porque alguien me entregó un tratado. Y muchos de ellos sacan de su billetera el tratado dobladito, vuelto nada, dice, gracias a este tratado que alguien me entregó, que una persona mayor me entregó, que un niño me entregó, que lo encontré en tal lado, gracias a este tratado me convertí al Señor.
cosas que aparentemente son pequeñas se pueden convertir en las manos de Dios en cosas grandes. Ese predicador que de pronto está en la iglesia y ve que los hermanos se duermen en el mensaje y dicen, no, como que yo no sirvo para ser predicador. Aún ahí medio dormidos, el Señor toca con la palabra y son personas que son transformadas. Ese padre que intenta guiar a sus hijos por los caminos del Señor y que dicen, yo creo que no tuve éxito con mis hijos. Yo creo que soy un fracaso porque mis hijos verdaderamente no, parece que no, que la palabra que yo les sembré no sirvió para nada. Yo les digo, amados y amadas del Señor, eso no se va a perder para nada. Ninguna palabra que viene de parte de Dios caerá por tierra. Ninguna palabra volverá vacía. Hay la esperanza que eso tan pequeño, una sola palabrita, puede transformar. Un pastor que solamente lo que escucha son críticas y que desánimo y que se deprime y dice yo como que mejor retiro, yo le digo, no, siervo de Dios, no, hermano, siga adelante, siga adelante. No, pero es que la iglesia no crece, es que somos tan poquitos, no importa, no importa. Dios va a hacer cosas grandes. Esto es la obra de Dios, porque estamos hablando del reino de Dios, de la expansión del reino de Dios. Que cosas que parecen tan insignificantes y tan pobres que tal vez no se ve nada, como un día ustedes recuerdan en Nehemías capítulo 4 verso 3, cuando ellos estaban reconstruyendo el muro en Jerusalén y Nehemías estaba ahí haciendo el trabajo y se comenzaron a burlar de él y decían cosas como las que encontramos ahí en Nehemías 4:3, dice, lo que ellos edifican, esos muros de piedra, simplemente va a subir una zorra y los va a derribar. O sea, ese es un trabajo perdido, no va a servir para nada. Y eso es lo que la gente piensa. Pero se olvidan que Dios es el que nos respalda y que Dios a la final nos va a dar la victoria. Aunque nosotros pensemos que no vale la pena, cuando tú siembras en el reino de Dios, cuando tú dices, no, pero es que esto tan poquito, esto tan ínfimo, es que yo la verdad, mire, cualquier cosa que nosotros hagamos para el reino de Dios, Dios lo va a recompensar. No nos olvidemos de esta parábola, que es una parábola que nos muestra el crecimiento de la semilla, que nos muestra el avance del reino de Dios. El avance en dos sentidos, escúchenme. Un avance de la palabra, de cómo va creciendo en el corazón de las personas. Y otro es del avance en sentido numérico, de cada persona que se va sumando. Aquí hay personas que de pronto nunca han asistido a ninguna iglesia, nunca, pero que a través de esta sala han comenzado a escuchar la palabra de Dios. Personas que nunca, si tuviéramos la iglesia en este momento abierta, quizás nunca llegarían, quizás nunca irían por la distancia, por la ciudad donde viven, pero gracias a un medio como esto, ahora están escuchando el mensaje de Dios. Y eso se llama crecimiento del reino de Dios. Y por eso les damos muchas gracias a las personas que están apoyando todo esto que está pasando. Porque nosotros decimos, bueno, yo doy una ofrenda, yo voy a ayudar con las cosas de Dios, y de pronto dicen, bueno, vamos a ver, como que esa semilla se perdió. Yo quiero decir, no se pierde, no se pierde. Porque estamos invirtiendo para que el reino de Dios se extienda. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el propósito. Estamos apuntándole a eso. Jesús dijo que ni aún, escúchenme lo que les voy a decir, en Mateo capítulo 10, verso 42, para que lo anotes ahí. Jesús dijo que ni aún un vaso de agua dado en su nombre quedaría sin recompensa. Escúchenme, esa palabra es para nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos para el reino de Dios, según lo que Dios nos promete, quedará sin recompensa. Así que partamos de esa base. Porque muchos dicen, no, pero ¿por qué no invierte la plata más bien en otras cosas? ¿Por qué no hace esto o hace lo otro? ¿Por qué no más bien con esa plata no hace unos mercados y ayuda a la gente pobre? Escúcheme, eso tú lo puedes hacer, pero sin que sea la parte de Dios. Hazlo con lo tuyo, pero no hagas con las cosas de Dios. Todo lo que nosotros invirtamos en el reino de Dios para el desarrollo de la obra, Dios lo va a recompensar. A menudo nosotros somos como víctimas en el sentido de que la gente como que piensa que donde hay éxito es donde hay mayor bulla. Porque nosotros estamos como mentalizados con los conciertos. No, este fue un concierto tremendo porque eso estaba lleno, ese coliseo estaba lleno, ese estadio, y pensamos que eso es éxito. Y como nosotros de pronto no hacemos bulla, entonces pensamos que Dios no está ahí, que Dios no respalda, que Dios... No es así, mis amados. En las cosas de Dios son diferentes. El modo de actuar de Dios es diferente. Dios actúa de forma casi que ni siquiera se puede percibir. A veces la gente piensa, que es otro error que a veces cometemos, que donde hay alboroto y la gente grita y se revuelca y se golpea contra las paredes y hace una cantidad de malabares y una cantidad de cosas, uy,
Ahí está el Espíritu Santo de Dios y se está moviendo el Espíritu Santo y la tomó el Espíritu Santo. ¿Sabe que eso no es cierto, mis amados? Porque el Espíritu Santo es muy respetuoso. El Espíritu Santo no va a querer lastimar a nadie, menos mandarlo contra la pared o tirarlo contra el piso o que se revuelque. No. El Espíritu Santo entra al corazón de las personas y de una forma casi que la gente ni lo puede percibir, Dios comienza a transformar y Dios comienza a hacer cambios. ¿Alguien tiene testimonio de eso, lo que Dios ha hecho en su vida? Cómo Dios a través de una palabra dijo, esta palabra tiene sentido, y comenzó Dios a trabajar con esa palabra y lo cambió, sin necesidad de hacer bulla, ni gritar, ni hablar cosas extrañas. No es la manera de obrar de Dios. Dios nunca, el Señor Jesucristo nunca vino a ser popular. Él nunca vino a que, mire este milagro que yo hice, ¿cómo les pareció el milagro? Y cómo. No, Jesús siempre manejó unas cosas de un perfil bajo. Y nosotros debemos animarnos en el servicio de Dios, sabiendo que eso que tú haces, y yo entiendo eso que tú haces pequeño, eso que tú haces que tal vez nadie se da cuenta y el pastor ni siquiera lo reconoce y tal vez ni se entere el pastor, pero tú estás compartiendo de una persona, tú estás hablando de una persona a tu hijo, a tu hija, a un familiar. Eso pequeñito que tú haces, la Biblia dice que lo que nosotros hacemos en secreto, un día Dios lo recompensará ¿en qué? En público. Un niño, escuche lo que les voy a decir, un niño puede ser el principio de una escuela floreciente. ¿Cuántas escuelas han comenzado simplemente con un estudiante? Con un niño que dijo, yo quiero que me enseñen a leer. Y el niño comenzó, luego trajo otro. Hoy en día son grandes escuelas o grandes universidades, todo porque comenzó con un niño. Una conversión en el comienzo. Una persona, uno dice, pero este señor que no sabe ni leer ni escribir, esta señora no sabe ni leer ni escribir. El comienzo de una persona convertida puede llegar a un final de una iglesia poderosa en una región. Porque Dios es experto en cosas pequeñas, hacerlas grandes. Un hombre, una mujer de Dios que ora al Señor, que le pide la dirección y Dios le da la dirección y Dios le dice, mire, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y comienza con algo pequeño. Puede ser una empanada, puede ser algo pequeño, una pequeña idea. Dios a esa persona la puede bendecir y hay testimonios de empresas grandes que dicen, nosotros comenzamos con una idea pequeña dada por Dios y hoy somos una gran multinacional, somos una empresa grande. Esa es la manera como Dios opera. Nosotros por eso no querramos competir con los demás y con cosas grandes y bulla y una cantidad de cosas. No es la manera como Dios comienza. Ahora, me llama la atención para ir terminando, cómo el Señor dice que esta semilla que comenzó tan pequeña se convirtió en un gran árbol. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? ¿Vieron el video de ese árbol? Y llegaban, ¿qué era lo que llegaba a los árboles? Las aves. Y las aves llegaban para morar bajo la sombra. Y aquí es importante entender lo siguiente, mis amados. Que esto pequeño que Dios comienza a hacer en nuestras vidas, Dios nos va a transformar en unos árboles tremendos, que muchas personas van a estar bajo la sombra, entiéndase, bajo el amparo nuestro, de pedirte un consejo, de decir, mira, por favor, ayúdame con esta oración. Y nosotros, según lo que nos muestra la Escritura, es que eso que fue tan pequeño, tú vas a crecer y vamos a crecer y va a crecer tu ministerio y vamos a crecer como iglesia de tal manera que muchos puedan ser cubiertos por esto que Dios está haciendo. Dice Ezequiel capítulo 17, verso 24, si quieres abrir ahí tu Biblia o si simplemente lo registras. Ezequiel capítulo 17, verso 24, dice la Escritura, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Permítame lo leo en la Nueva Traducción Viviente este pasaje. Todos los árboles, escucha lo que dice, todos los árboles sabrán que soy yo, el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Escuchen esa parte. ¿Hace crecer qué? El árbol pequeño. Yo soy quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Escuchen, por favor, esta parte. Dice el Señor que le da vida al árbol seco. Ahí volvemos y el Señor vuelve y nos habla lo mismo. Aquel que aparentemente era seco, que no haya nada que hacer, dice Dios que Él es el que hace. No soy yo, no somos nosotros. Es Dios a través de la semilla, a través de la palabra que le da vida al árbol seco. Termina diciendo en esta versión, yo el Señor he hablado y cumpliré lo que he dicho. Amén. Yo creo eso. Que el Señor es experto en transformar. Es experto en cambiar.
Y cuando nosotros miramos este mensaje en el trasfondo, nos damos cuenta que Dios está ahí respaldando, que Dios es el que cuida la huerta. Escuchen, el Señor es el que nos ha cuidado hasta el día de hoy. Yo tengo que decirlo con testimonio vivo. Esto no fue que alguien me lo contó. Yo hoy aquí en medio de esta sala tengo que decir que nosotros somos testimonio de un huerto que Dios ha cuidado. El único que ha cuidado el ministerio, la iglesia donde el Señor nos ha colocado es Dios. Que Jesús es el, por llamarlo de esta manera, el hortelador o el hortelano. ¿Qué es el hortelano? Es el que cuida la huerta. Dígale que está a su lado si estás acompañado con alguien. Dios es el que cuida la huerta. Diga, Dios es el que cuida mi familia. ¿Sí están de acuerdo conmigo que Dios es el que nos ha cuidado? Hasta el día de hoy, no tenemos un solo caso de una persona, de un miembro de la iglesia que haya sido contagiado por este virus. Dios ha cuidado su huerta. No tengo un solo caso de alguien que nos haya llamado y nos haya dicho, pastor, me estoy muriendo de hambre, no tengo qué comer. Dios ha cuidado su huerto. No tenemos el caso que en este tiempo alguien me haya llamado, pastor, es que es para contarle que el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal falleció. Dios ha cuidado su huerto. Necesitamos, mis amados, ahora más que nunca, someternos a Jesús. Procurar mantenernos en un ambiente adecuado. Debemos mantenernos ahí tomados de la mano de Dios. Dios a través de su palabra nos poda. Y seguramente muchos habrán escuchado palabra dura, pero es Dios quitando aquellas cosas que no sirven. Como la palabra que el Señor nos dio esta mañana a través del testimonio del ciego Bartimeo. Dios nos ha hablado fuerte, nos ha dicho, quítate ya esa capa, quítate eso que no te sirve, quita eso de tu vida que es un estorbo, quita eso que realmente lo has venido trayendo, esos hábitos, esas costumbres, ese pecado que tienes hace mucho tiempo. Es hora que te despojes de eso y que te metas verdaderamente en el camino. Deja de estar al lado del camino y métete en el camino. En otras palabras, deja de simplemente ser una persona que conoce de Dios y verdaderamente vive eso. Deja de ser esa persona que simplemente escucha lo que Dios ha hecho en otras vidas, pero que tú realmente no te has metido con Dios y por lo tanto aún no tienes testimonio de cosas grandes en tu vida. Es el tiempo de permitir que Dios nos nutra. Nosotros estamos en las manos de Dios. Nosotros tenemos que someter nuestros planes a Dios. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que es capaz de transformar cualquier vida. El mundo, escúchenme por favor, quiero ir terminando. El mundo está con una necesidad en este momento, una necesidad urgente de encontrar personas auténticas que los lleven a conocer verdaderamente a Jesús, pero primero que lo vivan. Ese Bartimeo que hablamos esta mañana tuvo un testimonio tremendo. Uno que era ciego, Dios hizo un milagro, Jesús hizo un milagro, y ahora ese que era ciego seguía a Jesús y le servía. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros como seguidores del Señor Jesucristo podamos verdaderamente tener vidas transformadas que impacten a otros para que los cubramos, para que nosotros seamos como esa sombra para ellos, para que seamos un testimonio, un ejemplo en donde nos movamos, en la iglesia, con nuestras familias, en los colegios, en las universidades, en la comunidad, que nosotros verdaderamente, escúchenme por favor, seamos un refrigerio y un descanso para ellos en el sentido que le llevemos una palabra de fe, una buena nueva de salvación. Eso es lo que Dios hace. Y termino entonces mostrándoles por la Biblia para que ustedes miren allá, Jueces capítulo 7 y capítulo 8, usted ve la historia de cómo el Señor derrotó, escúcheme, a 135,000 madianitas tan solo con 300 hombres, liderados por Gedeón. Fíjense, 135,000 tan solo con 300 hombres. Es que Dios es un Dios de cosas imposibles. En lo humano, un ejército de 135,000 contra 300, en la lógica humana, ¿qué podríamos decir nosotros? O sea, estos se nos acaban en menos de nada. Pero en las cosas de Dios suceden cosas diferentes. Dios con pequeños remanentes hace cosas sorprendentes. Dios alimentó a cerca de unas 20,000 personas. Dice la escritura, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y haciendo una ecuación ahí sencilla, más o menos había unas 20,000 personas. ¿Con qué alimentó esas 20,000 personas? Tan solo con 5 panes y con 2 ¿qué? Peces. Fuera eso, los alimentó, la gente quedó llena, completamente satisfecha y tuvieron que ir a recoger 12 cestas.
Los matemáticos de este tiempo están echándole cuentas cómo es eso, que con 5 panes y 2 peces hubiese alimentado a 20,000 y hubiera sobrado. Y es que la lógica humana, la matemática humana no da. Dios derrotó a un gigante tremendo, tan solo con una piedra que golpeó su frente y mató a ese gigante. Una onda, y utilizó a un jovencito de unos 16, 17 años. Ahí lo encuentras en 1 Samuel 17. Dios es experto con cosas pequeñas, con cosas ínfimas, hacer tremendas transformaciones. Yo no sé si tú quieras ser parte de esta generación. Yo no sé si tú quieras que Dios comience a realizar una gran obra, comenzando por una verdadera transformación en tu vida. Mis amados, necesitamos pasar de un estado a otro. Necesitamos pasar del estado de simplemente ser creyentes, que creemos a Dios, a personas que verdaderamente nos convertimos a Cristo y le decimos, Señor, yo me la voy a jugar toda contigo. Pero lo primero que Dios tiene que hacer es transformar nuestras vidas, para que una vez nuestra vida transformada, nosotros podamos ayudar a transformar a otros. Realmente el que hace la transformación es Dios, pero nosotros somos el instrumento que Dios utiliza en este tiempo para hacer testimonio vivo. Yo no sé cuántos quieren entregarle el trono de su vida, el trono de su corazón a Jesús, para que Él sea el soberano en su vida, para que simplemente esto no sea una historia, sino que tú seas como una Biblia andante, una persona que vive la palabra de Dios, que camina con la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí quisieran ser parte de esa gran comunidad, que un día va a ser la comunidad, escuche lo que voy a decir, la comunidad triunfante en el reino de Dios. Yo no sé cuántos quieren unirse al equipo de los ganadores. No importa qué tan pequeños seamos ahorita, eso no nos interesa. Lo más importante en una carrera no es cómo se comienza, sino lo más importante es cómo se termina. Lo más importante en la vida cristiana no es cómo comenzó, y tú decir, es que yo era, es que yo hacía, es que yo tal cosa. Eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo terminé en la carrera. Eso es lo más importante. Dígale al que está a su lado, poco es mucho cuando proviene de Dios. Poco es mucho cuando proviene de Dios. No importa lo que tú tengas. Ustedes recuerdan a Moisés. Señor, pero ¿yo cómo voy a conquistar eso? Lo único que tengo es este bordoncito. Lo único que tengo es este bastón. Y el Señor utilizó ese bastón para hacer grandes cosas. Comienza con lo que tienes. No te afanes. No te pongas a esperar más. Simplemente disponte. Señor, yo quiero ser ese pequeño grano de mostaza para que tú lo conviertas en un gran árbol frondoso. Porque quiero cubrir a otros. Porque quiero extender tu reino, Señor. Yo quiero ser protagonista en este tiempo. Me quiero bajar de ser un espectador sencillo y quiero verdaderamente ser un protagonista. Quiero ser una persona que genere cambios. Una persona que verdaderamente me comprometo contigo. Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle que esta palabra verdaderamente quede incrustada en nuestro corazón. Que verdaderamente esta palabra hoy nosotros la podamos llevar en nuestro corazón. Y que entendamos que Dios puede hacer cosas grandes. Que nunca es tarde. Y no importa si estábamos descalificados. A Dios no, eso lo tiene sin cuidado. Lo más importante no es lo que nosotros hicimos. Lo más importante es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Señor, nosotros queremos ser como ese grano de mostaza. No queremos ser los más populares, no queremos sacar pecho ni nada de esas cosas. Porque tú viniste, Señor, a ser humilde y sencillo. Hasta el punto que tú no tuviste ningún reparo de lavarle los pies a tus discípulos. Y eso está en contra de cualquier pensamiento hoy en día. Donde el liderazgo de hoy en día está fundado en que todos le sirvan a Él. Pero tú viniste a mostrar algo más. Tú viniste a enseñarnos que tú no viniste para ser servido, sino que tú viniste a servir. Tú viniste para hacer cobertura de nosotros. Y tú eres nuestra sombra. Y sabemos que tú no nos vas a desamparar. Queremos estar bajo tus alas, Señor. Queremos estar ahí porque es el mejor lugar donde podemos estar protegidos. Dios, sabemos que tú nunca nos vas a dejar en vergüenza. Sabemos que cada uno de nosotros que nos la juguemos contigo, Señor, tú nos vas a dar la victoria. Ese es el tiempo para comenzar. Si tal vez no lo hicimos antes, Dios, perdónanos. Tal vez por ignorancia, tal vez por negligencia nuestra. Tal vez porque no queríamos comprometernos contigo. Tal vez porque pensamos que era bueno estar ahí, pero que no nos involucráramos.
Ahora tú nos hablas de algo importante. Y es que cuando una persona verdaderamente se entrega en las manos de Dios, se entrega en las manos de aquel que sabe cuidar el huerto, el Señor lo protege, lo cuida tanto, le da tanto crecimiento, que eso que es tan pequeño lo puede convertir en algo muy grande. Señor, aquí te presentamos nuestra familia. No sé si tú quieras en esta hora presentar tu familia. Tal vez alguno tenga problemas con alguno de sus hijos que no se ha convertido, o tal vez con algún familiar, y tú dices: Señor, yo la verdad llega el momento que perdí hasta la esperanza, perdí hasta la fe en que mi hijo o mi hija fuera transformado. Pero hoy tú me has dado una palabra, Dios, y esta palabra la quiero aplicar para mi vida, la quiero aplicar para mi familia, Señor. Dios, hoy tú me has hablado de una forma clara. Hoy tú me has dicho que tan solo ellas necesitan una semilla, y que cuando esa semilla verdaderamente cae en ese terreno, tú puedes ocasionar un cambio. Y tal vez nuestros hijos, o tal vez alguien que hoy está estigmatizado, está rotulado, tal vez la gente dice: él es un problema, tal vez es un rebelde, es una rebelde, tal vez es una persona que está descalificada ante los ojos de los hombres. Dios, lo más lindo es saber que tú eres el Dios de segundas oportunidades. Que a pesar que nosotros te fallemos, que nosotros nos equivoquemos, Señor, tú no nos descalificas. Y eso me hace recordar el mensaje que tú nos diste hace 2 días en la mañana, de este Pedro que negó a Jesús. Ese Pedro que a pesar que Jesús lo había llamado, él lo negó 3 veces, pero que tú no lo descalificaste, sino que al primero que fuiste a buscar fue a Pedro para restaurarlo en el ministerio, para ponerlo en una posición. Y ese Pedro, que era un temeroso, un inseguro, luego se levantó y predicaba, y en un solo mensaje se convirtieron 3,000, en el otro se convirtieron 5,000, y tú lo usaste con gran poder. Esa pequeña semilla se convirtió en un gran árbol frondoso. Lo mismo puede suceder con nosotros, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hoy entregamos, Señor, nuestra vida delante de ti, y te pedimos, Señor, que tú hagas la obra. Entregamos nuestras coronas, entregamos nuestros títulos, nuestros reconocimientos, y hoy de una manera humilde nos despojamos, Señor, en tus brazos, para que tú verdaderamente hagas una transformación. Queremos ser transformados de menos a más, Dios. Queremos ser parte de ese pequeño remanente fiel, que aunque estamos en medio de lobos, sabemos que tú nos defiendes, y que si tú estás con nosotros, tú nunca nos dejarás quedar en derrota, Dios. Aunque vengan tempestades, aunque vengan cosas tremendas, Señor, tú sabes guardar a tu remanente fiel. Tú sabes hacer cosas para sorprender a aquellos que no creen. Tú puedes transformar nuestra vida, puedes transformar nuestra familia. Tú puedes hacer cosas hermosas, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén.